¿Será una tumba? ¿Qué podría estar allí escondido? La fascinación por descubrir la verdad nos impulsa a adentrarnos en esta investigación. Hablamos del emblemático río Jordán. Este río, cargado de historia y relevancia espiritual, ha sido testigo de momentos cruciales relatados en las Escrituras. Fue en sus aguas donde Josué lideró a los israelitas hacia la tierra prometida, y también en sus orillas donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, un acto que marcó el comienzo de un camino espiritual trascendental. Hoy surge ante nosotros un misterio inesperado, algo que ha permanecido oculto bajo estas aguas veneradas durante siglos. Pero este descubrimiento es solo el principio. La historia continúa. Recientes testimonios de habitantes locales han revelado fenómenos insólitos. Se han reportado oscuridades extrañas que oscurecen el cielo, aguas que parecen presentar una inquietante turbidez y fluctuaciones de temperatura que desafían cualquier explicación lógica. ¿Es solo una coincidencia? ¿O estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía que Jesús compartió hace miles de años y que hasta ahora había permanecido en las sombras? Quédate con nosotros, porque lo que está por revelarse tiene el poder de cambiar nuestra forma de entender la historia y la espiritualidad. Al observar los detalles más cercanos, nos encontramos con estructuras que parecen desafiantes. Las llamadas ventanas en algunos de estos antiguos edificios no son lo que parecen. Estos no son simples muros o paredes estructurales, como muchos habríamos supuesto. Un descubrimiento impresionante, realizado a pocos kilómetros de este sagrado río, en las ruinas de la antigua ciudad de Petra, hizo que el explorador Josh Gates y un equipo de arqueólogos desenterraran algo verdaderamente asombroso, un hallazgo que podría estar a punto de reescribir todo lo que sabemos sobre la región y su historia. En una cámara distante de los conocidos yacimientos de Petra, el equipo de arqueólogos realizó un hallazgo que dejaría a muchos sin aliento: un esqueleto humano antiguo. Junto a los restos se encontraba una copa de una belleza impresionante, elaborada con meticuloso detalle en oro brillante, adornada con inscripciones en arameo y griego que dejaban entrever la trascendencia del objeto. La noticia del descubrimiento se propagó rápidamente y los especialistas comenzaron a elaborar teorías sobre la identidad de este objeto. ¿Podría ser la copa sagrada la misma que Jesús utilizó durante la última cena? A lo largo de los siglos, este cáliz ha sido un símbolo envuelto en misterio y leyenda, considerado por muchos como un artefacto con poderes extraordinarios, capaz de sanar, proteger e incluso otorgar la vida eterna. La idea de que la copa pudiera haber sido finalmente localizada despierta una fascinación única. Reyes, nobles y aventureros han intentado durante generaciones desvelar este enigma, pero hasta hoy la copa ha permanecido fuera del alcance de todos. El sitio del hallazgo añade una capa más de asombro, pues Petra, conocida por su majestuosa historia y arquitectura única, nunca había sido considerada un posible refugio para un artefacto cristiano tan venerado. Entonces, ¿por qué precisamente en este lugar y en este momento? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Algunos expertos sugieren que los primeros seguidores de Cristo pudieron haber escondido la copa en Petra durante las persecuciones romanas, eligiendo esta ciudad por sus pasadizos secretos y tumbas escondidas, que ofrecían una protección casi perfecta. Además, existen teorías que afirman que la copa fue destinada a ser descubierta solo en un momento específico, cuando la humanidad estuviera preparada para recibir el mensaje divino que porta. La cercanía de Petra con el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado y donde los cielos se abrieron para que el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma, otorgan un aura de misterio aún mayor al hallazgo. ¿Es esta coincidencia un simple símbolo o algo mucho más profundo y significativo? Josh Gates, quien estuvo presente en el momento del descubrimiento, describió la atmósfera como extraordinaria, con una sensación palpable de presencia espiritual que envolvía el aire. Pero este hallazgo no es más que el principio de una exploración mucho más profunda. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en la tierra sagrada de Jordania? ¿Qué más yace en este vasto territorio esperando ser desenterrado? Mantente atento, porque lo que acabamos de descubrir es solo el inicio de una historia mucho más grande y trascendental que está por revelarse. Pero lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. ¿Qué otros misterios permanecen bajo las tierras sagradas de Jordania? ¿Qué más secretos esperan ser desvelados en esta vasta región cargada de historia y espiritualidad? Manténganse atentos, porque este primer hallazgo apenas ha comenzado a abrir las puertas a algo mucho más grande, que podría cambiar nuestra comprensión del pasado y del futuro. Si te está sorprendiendo lo que has escuchado hasta ahora, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando juntos. Y ahora sigamos adelante con esta intrigante historia. Poco después del increíble hallazgo de la copa en Petra, un evento aún más asombroso tuvo lugar cerca del río Jordán. Este suceso dejó a muchos en estado de asombro y a los creyentes profundamente emocionados. De repente, se manifestó un ángel descendiendo del cielo, trayendo consigo un mensaje de esperanza y renovación. Personas que estaban en la orilla del río relataron haber presenciado una luz brillante que atravesaba el firmamento, mucho más intensa que el sol y completamente ajena a todo lo que se conoce. Esta luz no solo cautivó las miradas, sino que parecía tener un propósito más allá de lo terrenal. A medida que esta luz se expandía, adoptó diferentes formas, las cuales muchos describieron como figuras celestiales. Algunos de los testigos afirmaron haber visto lo que parecían ser alas angelicales, mientras que otros detallaron rostros etéreos que se formaban dentro de la luz, como si estuvieran emergiendo de una dimensión diferente. La visión de seres luminosos flotando sobre el río, con brazos extendidos y alas resplandecientes, fue algo que dejó una impresión imborrable en todos los presentes. En el centro de este impresionante espectáculo apareció un trono de luz, rodeado por figuras celestiales que brillaban con una intensidad indescriptible. En ese preciso momento, una voz profunda, pero llena de serenidad y calidez, resonó en el aire.
los testigos afirmaron que, aunque la voz no parecía humana, transmitía una sensación de consuelo y admiración que era más poderosa que cualquier otra experiencia. Esta voz parecía llegar directamente a sus almas, como si infundiera algo divino en su ser interior. Uno de los testigos más sorprendidos comentó que, en ese instante, sentía como si estuviera ante la misma esencia del cielo. Aunque las grabaciones, hechas con teléfonos y cámaras, no lograron capturar la magnitud de lo sucedido, las imágenes, aunque borrosas, confirmaron la presencia de estas extrañas formas luminosas danzando sobre el agua del río Jordán. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, este fenómeno ocurrió mientras el sol se ponía, tiñendo el agua con un azul vibrante, creando un ambiente sobrecogedor que evocó sentimientos profundos en los cristianos presentes. Para muchos, este momento les recordó los relatos de hace más de 2000 años, cuando Jesús fue bautizado en ese mismo lugar, marcando el inicio de su misión divina. La Escritura nos relata que cuando Jesús emergió del agua en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, iluminándolo con su presencia divina. Desde lo alto se oyó una voz que proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 16, 17. Ahora surge la pregunta: ¿podría esta reciente aparición de luz y figuras angelicales ser una nueva confirmación celestial de ese momento sagrado? Algunos interpretan este fenómeno como una señal de que el interés divino ha vuelto a centrarse en el río Jordán, mientras que otros creen que es un presagio del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Lo que está claro es que no se trata de una mera casualidad. En medio de las excavaciones realizadas en las riberas del río Jordán, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente: una nueva capa histórica que conecta de manera tangible el mundo bíblico con evidencias físicas. Bajo capas de sedimento, el equipo descubrió alrededor de 2500 artefactos de la época romana, agregando una capa más a la rica historia de este lugar tan emblemático. El descubrimiento de fragmentos de madera, herramientas de hierro y monedas antiguas que relucían al sol es fascinante. Entre estos objetos se encontraba un dinerio de plata con la imagen de Tiberio César, el emperador romano que gobernaba en la época de Jesucristo. Este emperador es citado en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1, que describe el contexto histórico en el que Juan el Bautista realizó su ministerio. En el 5º año del mandato de Tiberio, la voz divina se hizo escuchar por medio de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, como se relata en Lucas 3:1-2. Sostener una moneda de esa época nos transporta a más de 2000 años atrás, a un tiempo en el que Juan llamaba a las multitudes al arrepentimiento. Cuando Jesús se acercó al río Jordán para recibir el bautismo, es plausible que estas monedas y herramientas hayan pertenecido a soldados romanos que observaban la creciente influencia de Juan, o incluso a aquellos que, al presenciar los rituales de bautismo, se convirtieron en seguidores de Cristo. Este hallazgo no solo es un importante descubrimiento arqueológico, sino que también constituye una experiencia espiritual única.
Estas piezas tangibles son testimonios físicos que dan vida a las Escrituras, fortaleciendo la fe de quienes creen en su veracidad. Pero esto no es todo. Sigue atento, porque lo que se revelará a continuación profundizará aún más esta conexión espiritual y arqueológica. A medida que los arqueólogos continuaban con las excavaciones cerca del río Jordán, realizaron uno de los descubrimientos más impactantes de todos: los restos de una fundación de piedra enterrados bajo capas de sedimento. Pero no se trataba de simples ruinas. Lo que surgió de las profundidades de la tierra fueron los vestigios de las primeras iglesias cristianas, junto con los lugares de bautismo y cruces de piedra que habían permanecido ocultos durante casi 2000 años. Dentro de este yacimiento se hallaron fragmentos de iconografía cristiana primitiva, como símbolos de la pesca, cruces y escritos en griego y arameo. Una de las inscripciones, que fue parcialmente iluminada por la luz del sol, revela un mensaje profundamente conmovedor: en el nombre del Mesías, ven y sé purificado. Este hallazgo no es solo una fascinante pieza histórica, sino también una confirmación de los rituales antiguos de bautismo que tuvieron lugar en esta región sagrada, mostrando cómo la fe y la historia se entrelazan de una manera impactante. Además, los depósitos de minerales rojos que se encuentran en estas áreas sagradas podrían ser los restos de óleos sagrados utilizados en las ceremonias de purificación antiguas. Las estructuras de piedra halladas en el sitio fueron diseñadas meticulosamente para canalizar el agua del río Jordán, creando una conexión tangible con el mismo río donde Jesús fue bautizado. Este descubrimiento se estima que data del primer siglo, lo que lo convierte en un testimonio invaluable de la fe cristiana primitiva y de la vida religiosa de esa época. Este hallazgo sugiere que las estructuras encontradas podrían ser algunos de los primeros espacios de congregación cristiana fuera de Jerusalén, erigidos por devotos de Jesús en honor a su bautismo e incluso por sus propios apóstoles. Los arqueólogos han encontrado también un sendero de piedra que se adentra en la zona, acompañado de mapas y manuscritos históricos que sugieren que este camino podría haber sido parte de una ruta de peregrinación utilizada por cristianos que viajaban desde Galilea hacia Jerusalén, transformando el río Jordán en una parada sagrada en su viaje. A lo largo de este sendero, los fieles se detenían para orar, ser bautizados y reflexionar sobre las enseñanzas de Cristo. ¿Es posible que este lugar haya sido el centro del crecimiento de la iglesia primitiva? En las orillas de este río, donde el cielo se abrió y se proclamó: «Este es mi Hijo amado», Mateo 3:17, se añade una nueva capa a la narrativa bíblica, revelando más sobre el legado espiritual de aquellos que expandieron el Evangelio. Este descubrimiento no solo arroja nueva luz sobre la historia, sino que también redefine el significado del río Jordán en el contexto de la fe cristiana. Recientemente, los habitantes cercanos al río Jordán han comenzado a notar fenómenos extraños en su entorno. Estos eventos, que desafían las explicaciones científicas tradicionales, han suscitado debates entre científicos, teólogos y creyentes. El flujo del río, que históricamente seguía un patrón predecible, ha comenzado a mostrar comportamientos erráticos. En algunas épocas, el nivel del agua desciende drásticamente, dejando al descubierto un terreno agrietado y hundido. En otras ocasiones, el río se desborda, provocando corrientes turbulentas, incluso sin que haya lluvias o actividades subterráneas que justifiquen tales incrementos en el caudal. Sin embargo, lo que ha captado la atención global es la aparición de un misterioso tono rojo en las aguas del río. En ciertos tramos,
especialmente cerca de lugares de gran significancia bíblica, el agua adquiere un color carmesí profundo, que fluye como si fuera sangre diluida, recorriendo la tierra de manera inquietante. Este fenómeno ha generado temor tanto entre los residentes como entre los turistas que visitan la zona, y muchos se sienten atraídos por su carácter enigmático. Expertos han comenzado a investigar el fenómeno, analizando algas, sedimentos, con un alto contenido de hierro y posibles reacciones químicas en el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado una explicación definitiva. Mientras tanto, la comunidad cristiana ha comenzado a interpretar este extraño suceso de una manera más espiritual, viéndolo como un signo profético. En las Escrituras, la conversión del agua en sangre es un símbolo de juicio divino y apocalipsis, lo que ha llevado a algunos a considerar este fenómeno como una advertencia sobre eventos futuros o un recordatorio de las profundidades espirituales del lugar donde, según la tradición, se dio inicio al ministerio de Jesús. El libro de Revelación nos advierte sobre señales poderosas relacionadas con el agua y su transformación. Y el río Jordán no es solo un simple afluente, es un lugar sagrado, un sitio que ha sido testigo de eventos trascendentales, como el bautismo de Jesús y otras innumerables intervenciones divinas. La aparición de fenómenos inusuales, como el cambio del color del agua, que evocan juicios divinos, plantea una serie de interrogantes espirituales. ¿Podría esto ser el cumplimiento de antiguas profecías? ¿Es posible que estemos presenciando una manifestación tangible de un mensaje celestial? Mientras las temperaturas globales siguen en aumento, los recursos hídricos en el Medio Oriente se agotan rápidamente y las disputas por el agua se intensifican. La región enfrenta un paisaje deteriorado y una población sumida en una constante lucha por el acceso a este recurso esencial para la vida. En medio de esta crisis, surge una reflexión intrigante. ¿Es posible que el grito del río Jordán signifique algo más que mera simbología? Tal vez sus aguas rojizas no sean solo un indicio de un desastre ecológico inminente, sino también una señal del comienzo del último período profetizado en la Revelación. Algunos interpretan este fenómeno como una referencia a las 7 trompetas del libro de Revelación, que anuncian juicios divinos que caerán sobre la tierra. La transformación de las aguas en sangre mencionada en el tercer trompete plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos ya viviendo el inicio de esos tiempos descritos? Las trompetas de la Revelación son una de las partes más misteriosas y profundas del texto, y cada una no solo representa un juicio, sino que también sirve como una advertencia de que el fin está cerca. En la actualidad, muchos sienten que los juicios de estas trompetas podrían ya estar resonando cerca del río Jordán, lo que genera una reflexión aún más profunda sobre su significado. El primer trompete, según Revelación 8:7, se describe como el momento en que el primer ángel toca su trompeta y llueven sobre la tierra fuego y agua mezclados con sangre, afectando a 1/3 de ella. Este evento provoca destrucción, desatando incendios, tormentas y cielos teñidos de un rojo ominoso. En los últimos años, hemos sido testigos de incendios incontrolables y cambios climáticos abruptos en diversas partes del mundo. ¿Es esto un fenómeno natural o podría ser una advertencia que debemos considerar seriamente? En cuanto al segundo trompete, Revelación 8:8-9 describe una gran montaña ardiendo que cae al mar, convirtiendo 1/3 de sus aguas en sangre. Esta descripción evoca la imagen de un meteorito incendiado o de grandes erupciones volcánicas. Recientemente, la actividad volcánica y sísmica en varias partes del mundo
ha sido alarmantemente intensa. ¿Podría un evento de esta magnitud ser el que desencadene la devastación de nuestros océanos? El tercer trompete, según Revelación 8, 10, 11, menciona una gran estrella que desciende del cielo, contaminando ríos y lagos y provocando la muerte de muchas personas debido a las aguas transformadas en sangre. Algunos interpretan esto como una referencia a la contaminación del agua y sus efectos tóxicos sobre la vida humana, o incluso a fenómenos similares a los que estamos viendo en el río Jordán, cuyas aguas han adquirido tonalidades rojas inquietantes. Cuando los ríos se tiñen de colores tan osados y sus flujos se vuelven lentos, resulta inevitable pensar en el sonido de una trompeta, evocando el cuarto trompete de Revelación 8:12. En este pasaje se dice que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas caerán, oscureciendo el día y reduciendo la luz que llega a la tierra. Estos signos, tanto naturales como espirituales, parecen alinearse con las visiones apocalípticas descritas en el libro de Revelación, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y las advertencias que podrían estar emergiendo en nuestros días. ¿Estamos realmente ante el comienzo de esos tiempos finales descritos en las Escrituras? Esta situación podría indicar una alteración atmosférica, posiblemente provocada por fuego, agua o incluso por una intervención sobrenatural en la luz. Es un recordatorio de que el tiempo se agota. Luego, en el quinto trompete, Revelación 9:11, la narrativa se torna aún más inquietante. Una estrella recibió la clave del abismo y del fuego, y una plaga de langostas cayó sobre la tierra. No se trata de criaturas comunes, son seres demoníacos, destinados a atormentar a la humanidad sin privarlas de la vida, torturándolas durante un periodo de 5 meses. El texto menciona que la gente clama por la muerte, pero ésta les será esquiva. ¿Podría ser que esto esté vinculado a anomalías ambientales, conflictos espirituales o fuerzas demoníacas que emergen de lo oculto? Algunos sugieren que las criaturas inusuales, avistadas cerca del Jordán y el Eufrates, podrían estar conectadas. El sexto trompete, en Revelación 9:13-21, menciona a 4 ángeles atrapados en el gran río Eufrates. Este trompete revela su liberación para causar la muerte de una tercera parte de la humanidad. Ante el secado del Eufrates y los ruidos extraños reportados en la región, este trompete podría resultar el más intrigante de todos. Finalmente, el séptimo trompete, en Revelación 11:15, marca un cambio en la narrativa. Con su sonido se escuchan voces en el cielo, proclamando que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Este trompete no conlleva destrucción, sino el regreso de Jesucristo. Ahora, ¿qué implica esto para el río Jordán? Aunque este río no se menciona explícitamente en los 7 trompetes, su simbolismo bíblico es innegable. Representa el lugar de bautizo, arrepentimiento y transformación. Extrañas revelaciones, aguas teñidas de rojo y manifestaciones sobrenaturales están generando inquietudes. Si el Eufrates simboliza el juicio, ¿podría el Jordán ser un indicador de restauración? O tal vez ambos ríos están actuando como mensajes, uno representando la deshonra y el otro la propagación. Lo que es indiscutible son los ecos de trompetas, y cuando su último sonido resuene, Jesucristo volverá. Prepárate. Lo que se está por desvelar es asombroso. Cerca de la orilla del río Jordán, un hallazgo inquietante ha llamado la atención de los arqueólogos, un enorme esqueleto serpentino oculto bajo la tierra. No se parece a ningún pez habitual. Se trata de un organismo con restos que superan los 20 pies de longitud. Su forma alargada y extraña, con una especie de espada amenazante, es inquietante.
Aunque los huesos se ven antiguos, entrelazados con sedimentos y el paso del tiempo, se mantienen sorprendentemente intactos, como si hubieran sido resguardados por una fuerza extraña o esperar a ser descubiertos. Los investigadores del área confesaron no haber encontrado nada semejante. Las dimensiones y la estructura de este esqueleto no corresponden a ninguna especie conocida, ni a nivel local ni global. Comparaciones iniciales no lograron identificarlo con alguna familia de reptiles. Algunos sugirieron incluso que posee características de un híbrido entre un pez y un dragón. En la Biblia, la serpiente es un símbolo potente del mal. En Génesis 3:1, Satanás se presenta en forma de serpiente para engañar a Eva. Curiosamente, este tipo parece ser más influyente que cualquiera de los seres creados por Dios. Más adelante, en Apocalipsis 12:9, se revela su verdadera naturaleza. El gran dragón, también conocido como el diablo o Satanás, quien seduce a toda la humanidad. Este hallazgo no es simplemente un fósil. Muchos creen que podría representar un mensaje divino o, peor aún, un aviso profético de acontecimientos venideros. ¿Te has preguntado si este esqueleto podría simbolizar un resurgimiento del mal? ¿Es posible que esté vinculado a la llegada de Satanás cuando el desenlace se aproxima? La ubicación de este hallazgo junto a las aguas rojas del Jordán parece demasiado significativa para ser ignorada, alineándose con las profecías de manera inquietante. En el libro de Revelaciones, un dragón gigantesco es arrojado a la tierra, lanzando su ataque final contra la humanidad. Las aguas teñidas, los ríos vacíos, esa cadena enorme, los huesos descubiertos, ¿son meramente símbolos? Algunos estudiosos sugieren que esto podría ilustrar la guerra espiritual que se manifiesta en el plano físico. Hay quienes afirman que la antigua serpiente fue encerrada bajo la tierra y que su esqueleto ahora expuesto actúa como un indicio de que la barrera espiritual está cediendo conforme se acerca el final. ¿Qué nos espera entonces? Podría ser la última advertencia antes de la segunda venida de Cristo. Mantente alerta. Las señales son cada vez más evidentes. Cada hallazgo, desde el enigmático esqueleto hasta la gran granja desierta en Petra, junto con fenómenos sobrenaturales observados en el cielo sobre el Jordán y la aparición de aguas ensangrentadas, así como la antigua iglesia situada cerca, todo apunta a una misma verdad. Nos encontramos en un período en el que profecías y realidades contemporáneas parecen entrelazarse. El río Jordán siempre ha representado un profundo significado espiritual. Fue el camino de los israelitas hacia la tierra prometida y el lugar donde Juan el Bautista instó a la gente al arrepentimiento. Asimismo, fue donde Jesús recibió el bautismo al inicio de su ministerio. A lo largo de la historia, este ha sido un punto de transformación, purificación y pacto. Sin embargo, la Biblia también menciona ríos que se convierten en sangre, señales celestiales, bestias que emergen y trompetas que anuncian el juicio. Ahora, fenómenos extraños e innegables están siendo presenciados en los mismos lugares donde ocurrieron estos eventos sagrados. Desde el inicio se nos invita a reflexionar. ¿Estamos verdaderamente preparados para el regreso del Rey? Jesús, en Mateo 24:33, nos advierte sobre la cercanía de estos acontecimientos, instándonos a permanecer atentos y a reconocer el tiempo no solo con nuestros sentidos, sino también con nuestro espíritu. No se trata de meras coincidencias, sino de un mensaje profundo y claro. Los eventos recientes, como el desbordamiento del Jordán o la aparición de antiguos símbolos, son manifestaciones de un llamado divino a toda la humanidad. Es un toque que nos invita a alejarnos de la oscuridad y reorientarnos hacia la luz. La pregunta permanece:
¿Estamos listos? Las palabras de Revelación 22:7 nos recuerdan la urgencia de estar alerta. Mirad, vengo pronto. La hora de volver a fortalecer nuestra fe y de abrir nuestros corazones a la verdad de Dios ha llegado. El último capítulo de nuestra historia espiritual se está escribiendo y el tiempo se acorta. Hoy elevamos una oración en unidad y humildad. Padre Cienfuegos, nos acercamos a ti con corazones llenos de agradecimiento y reverencia. Te agradecemos por manifestar tu poder a través de signos y maravillas que reafirman que tu palabra es viva y plena de promesas. Eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En cada estación de nuestras vidas, tú estás presente. Mientras observamos estos signos que se despliegan en el río Jordán y en el mundo, pedimos por sabiduría. Abre nuestros ojos espirituales para comprender los tiempos y otórganos la capacidad de escuchar tu voz en medio del bullicio de esta era. Prepara nuestros corazones, mentes y hogares para lo que está por venir. Te pedimos perdón, Señor, por aquellas ocasiones en que nos hemos desviado de tu verdad. Límpianos de toda impureza y ayúdanos a disipar nuestras dudas. Reforcemos nuestra fe para mantenernos firmes en la justicia ante los juicios que se avecinan. En lugar de temer, fundamos nuestra confianza en tu plan eterno. Jesús, tú eres nuestro refugio y fortaleza. Con la oscuridad en aumento en el mundo, que tu luz brille aún más intensamente a través de nosotros. Permítenos ser instrumentos de esperanza, paz y verdad en medio de una generación fracturada. Llénanos con el fuego del Espíritu Santo y protege nuestros corazones de la desilusión. Fortalécenos en nuestro testimonio y haznos generosos en nuestro amor. Elevamos una oración por cada creyente en el mundo, especialmente por aquellos que viven en temor, los que enfrentan persecución y quienes se sienten ansiosos. Anímalos, Padre, recuérdales que estás cerca y que tu regreso se aproxima. Que el avivamiento brote en nuestros corazones y que tu iglesia esté lista para tu glorioso retorno. En el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor y Vengador, oramos. A lo largo de la historia, muchos, especialmente aquellos que estudian la profecía cristiana, han visto ciertos fenómenos como indicios de que nos encontramos en los últimos días mencionados en la Biblia. Aunque no todos los eventos pueden ser confirmados como cumplimientos proféticos, la frecuencia y el tiempo de estas manifestaciones han generado una profunda inquietud y reflexión entre los creyentes. La Biblia menciona señales específicas que anticipan el final de los tiempos. En Mateo 24, Jesús advirtió a sus discípulos sobre conflictos, hambrunas, sismos, eventos extraordinarios en el cielo y el surgimiento de falsos profetas. También mencionó que los corazones se enfriarían y que el conocimiento aumentaría. La situación en torno al río Jordán y sus alrededores parece reflejar muchas de estas señales, siendo el descenso de grandes ríos como el Éufrates y el Jordán un símbolo poderoso. Desde el comienzo, el desierto del Éufrates deja entrever una transformación significativa, una señal que anticipa la llegada de los soberanos del occidente. Tal como menciona Revelación 16:12, este evento es esencial dentro de la secuencia de los juicios conocidos como los 7 copas de la ira divina. La evaporación de los ríos en la narrativa bíblica frecuentemente indica un cambio crucial, ya sea en forma de condena o de liberación. El río Jordán ha sido emblemático en este contexto, delimitando la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Asimismo, fue el sitio del bautismo de Jesús, el cual representa un renacer espiritual. En la actualidad,
Sus características inusuales, como el secado y sus tonalidades rojizas, pueden interpretarse como un indicativo de eventos trascendentales a punto de suceder. Recientes hallazgos de monedas romanas y herramientas revelan un revival de relatos bíblicos, casi como si la divinidad estuviera sacando a la luz verdades ocultas en previsión de lo que está por venir. Cuando las reliquias del Hijo de Dios emergen del pasado y las personas atestiguan visiones celestiales que involucran ángeles, muchos interpretan estos eventos como manifestaciones sobrenaturales o anuncios divinos. Por otro lado, los descubrimientos inquietantes, como el esqueleto de una serpiente gigantesca hallada cerca de un río, evocan la tradición bíblica donde la serpiente simboliza el engaño, la maldad y la influencia de Satanás. Revelación 12.9 menciona al antiguo adversario descrito como aquel que ha conducido a la humanidad a la perdición. La aparición de huesos de tal criatura podría ser un recordatorio simbólico del resurgimiento de la influencia maligna, sugiriendo que una batalla espiritual se libra en las sombras de nuestra existencia. Además, las visiones de ángeles resplandecientes sobre el Jordán rememoran aquel momento inspirado en Lucas 3, cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús durante su bautismo. ¿Te has preguntado si los fenómenos inusuales que vemos hoy tienen un significado más profundo? Muchos creen que las manifestaciones, sean físicas, espirituales o simbólicas, son recordatorios de que la presencia divina sigue entre nosotros, guiando y advirtiendo a la humanidad. Un ejemplo notable es el agua teñida de rojo. Las implicaciones son innegables. La escritura de Revelación 16:4 menciona que el tercer ángel transformó ríos y fuentes en sangre, formando parte de una serie de visiones apocalípticas relacionadas con los 7 trompetas y las 7 copas, cada una representando un juicio divino. Este fenómeno, que ha ocurrido en diferentes regiones a lo largo de los últimos años, incluyendo el río Jordán, despierta inquietud. Para muchos, esto no es solo una simple metáfora, es un recordatorio de que las profecías bíblicas continúan tomando forma. Las trompetas en el libro de Revelación se conectan con una serie de desastres que presagian la llegada de Cristo, reflejando las crisis actuales que enfrentamos, desde calamidades naturales hasta conflictos globales. Particularmente intrigante es la liberación de seres oscuros del abismo, mencionada en Revelación 9, que atormentan a quienes no son protegidos por la fe. Las descripciones de criaturas voladoras misteriosas han despertado la curiosidad, vinculándose con estas profecías. La dualidad de miedo y esperanza resuena en numerosas almas. Analizando cada uno de estos eventos de manera aislada, puede parecer posible hallar explicaciones. Sin embargo, al agruparlos, surgen patrones difíciles de ignorar, ya sean señales sobrenaturales, profecías cumplidas o simplemente una llamada divina. Estos acontecimientos están impulsando a millones a explorar más a fondo las Escrituras y cuestionarse si, efectivamente, nos dirigimos hacia el cierre de una era. Descubre la verdad detrás de los tiempos que vivimos. En Lucas 21:28, Jesús nos habló sobre los eventos que preceden su regreso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta la cabeza, porque tu redención se acerca. Este mensaje no busca infundir temor, sino más bien motivar a prepararnos. La confluencia de señales, tanto tangibles como espirituales, indica que algo trascendental se avecina. La creación misma se manifiesta, la tierra clama, los cielos dan testimonio y las Escrituras se corroboran en el presente. Aunque desconocemos el momento exacto de su regreso, la Biblia nos exhorta a mantenernos vigilantes, listos en todo aspecto.
Las revelaciones en torno al río no son meras curiosidades históricas, sino también signos espirituales. Estos relatos antiguos son recordatorios vivos de que no son simples fábulas, traen consigo mensajes de advertencia y promesas divinas. Ahora, más que nunca, nos debemos cuestionar. ¿Estamos preparados para lo que se avecina? ¿Navegamos por la vida con fe o con temor? ¿Nos acercamos a Dios o nos distanciamos de Él? Si de verdad son signos de un tiempo culminante, todo cambiará para siempre. Nuestra salvación, la tuya y la mía, no depende de otros ni ocurre en un lugar lejano. No se encuentra en las redes sociales ni en los últimos acontecimientos mediáticos. La salvación está ligada a nuestra relación personal con el Señor. A menudo nos dejamos llevar por distracciones, pues enfrentar esa cercanía de Dios puede ser abrumador. Buscamos desviar nuestra atención hacia otros asuntos y personas, pero la verdadera salvación se manifiesta allí donde estamos. Esto es precisamente lo que se ilustra en el Evangelio de hoy, Lucas 13, 1-9, donde las personas están cautivadas por los sucesos actuales. Desde el inicio, reconozcamos un aspecto inquietante. Recientemente, algunas personas compartieron con Jesús sobre los galileanos, cuyo sacrificio se había mezclado con su propia sangre. Este relato no es solo un eco de una tragedia, también refleja una perspectiva común en el ser humano. Los elementos de política, religión, violencia y muerte se entrelazan en esta narrativa. Existe una peligrosa creencia de que las malas experiencias son exclusivas de aquellos considerados malditos, lo que alimenta un sentido de superioridad moral en quienes creen estar a salvo de tales calamidades. Se sienten justificados al pensar que, al no vivir tales tragedias, no están tan mal como los galileanos. Sin embargo, su error más grave radica en desviar su atención de lo verdaderamente importante. El mismo Señor está presente en medio de ellos, mientras se enfocan en rumores recientes. La verdadera tragedia no es solo la maldición que sufrieron, sino la incapacidad de ver la salvación que tienen frente a sí. Esta falta de conciencia y autoconocimiento desvía su comprensión del mensaje del Evangelio. La reflexión genuina se transforma en una sombra de lo que debería ser. El Evangelio se convierte en algo más que un simple relato, se transforma en una herramienta para la autoexploración y el crecimiento espiritual. La falsa teología que sostiene que los desastres solo afectan a los malvados perpetúa una distancia entre ellos y su propia humanidad. Nos perdemos en eventos ajenos, buscando distraernos de nuestras propias luchas y realidades. La industria mediática juega con esta fascinación, alimentando nuestro deseo de evadir la realidad y enfocándose en chismes y vidas ajenas. La influencia del culto a la irrealidad, mencionada hace décadas por el padre Edward Lean, ha evolucionado enormemente. Hoy en día, la tecnología nos brinda constantes escapatorias, permitiéndonos evadir el presente y desconectarnos de nosotros mismos y de la divinidad. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Alimentamos nuestro anhelo de distracción, creando un entorno donde la inatención se vuelve la norma. La tendencia humana hacia la distracción se ha institucionalizado, separándonos de un propósito más elevado y significativo. Reflexionar sobre nuestra propia vida y conexión espiritual es vital para romper este ciclo autodestructivo.
Imagínate un cambio profundo en nuestra realidad. La simplificación de centrarse en los problemas ajenos se ha convertido en un refugio para muchos, evitando enfrentar nuestras propias falencias. Esto nos permite experimentar una sensación de superioridad moral al criticar a otros, dejando de lado cualquier reflexión sobre nuestros propios errores, convencidos de que las acciones de los demás son peores que las nuestras. Incluso la esencia del mensaje del Evangelio se percibe a veces como algo remoto, limitado a un acontecimiento que pertenece al ayer. Miramos a Jesús y afirmamos que Él les habló a otros, ignorando que sus enseñanzas deben resonar en nuestras vidas hoy. Todo esto forma parte de la actual era de misericordia que habitamos. El apóstol Pablo se refería a esta época como una presente malvada, según Galatios 1:4. Pero ¿por qué el fin de esta era se convierte en un motivo de esperanza? La respuesta yace en las enseñanzas de Jesucristo sobre el reino de Dios, como se menciona en Marcos 1:14. El Evangelio conlleva en buenas nuevas, y el término fin de la era puede ser interpretado como un mensaje de aliento. La Biblia nos brinda una visión clara. La etapa llena de sufrimiento y desdicha será superada por un futuro glorioso, regido por nuestro Salvador. La guerra dará paso a la paz, como se expresa en Isaías 2:4. La escasez se transformará en abundancia, tal como se menciona en Amós 9:13. El odio será reemplazado por amor, reflejado en 1 Corintios 13:4-13. La desobediencia y el mal cederán ante la rectitud y el bien, como se destaca en Apocalipsis 22:14-15. La era de la desesperanza y la corrupción será sustituida por un tiempo de libertad y gloria, como indica Romanos 8:20-21. La predilección por líderes egoístas se convertirá en un liderazgo que verdaderamente sirve, de acuerdo con Mateo 20:25-26. Hechos 3:19 se refiere a la era venidera como los tiempos de refrigerio. ¿Quién podría negar que el mundo actual clama por un alivio total? Numerosos pasajes bíblicos revelan la belleza de esta próxima era, y uno de mis preferidos se encuentra en Miqueas 4. La promesa de un futuro brillante nos inspira y nos guía hacia la esperanza y la transformación. En los próximos días, la casa del Señor se establecerá en lo alto de las montañas, sobresaliendo sobre todas ellas, y las multitudes acudirán a ella. Muchas naciones se acercarán y dirán: «Ven, vayamos a la montaña del Señor, a la morada del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros los seguiremos». Desde Sión se anunciará la ley, y la palabra del Señor provendrá de Jerusalén. Él será el juez entre muchos pueblos, dirigiendo las naciones distantes. Los pueblos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hachas, sin levantar más armas contra otros, ni aprender las técnicas de combate. Todos podrán descansar, disfrutando de su vino y la sombra de sus árboles, pues nadie los asustará, ya que el mismo Señor de los ejércitos ha hablado. En medio de estos tiempos, la humanidad atraviesa dolores de parto, como se menciona en la Biblia, simbolizando la culminación de una era y el inicio de otra. En Romanos 8:22 se menciona que toda la creación gime y se esfuerza mientras aguardamos el advenimiento del reino de Dios. Así que, ¿cuándo se culminará esta era? Al explorar estas escrituras y observar el mundo actual, es evidente que la llegada de Jesucristo para establecer su reino es la mejor noticia para la humanidad. Ahora, surgen preguntas sobre el momento exacto. Jesús nos invita a estar atentos a las señales y a orar constantemente discerniendo los tiempos. Sin embargo, del día y la hora, nadie tiene conocimiento, ni siquiera los ángeles. Solo mi Padre en los cielos lo sabe.
Es vital que nos dediquemos a compartir esta buena nueva y vivir conforme a las leyes perfectas del reino de Dios. La esperanza es clara y la promesa de un nuevo comienzo nos llama a actuar. Prepárate para un futuro transformador. Aunque no podamos anticipar el momento exacto del fin, lo que se avecina es el inicio de un escenario más prometedor. ¿Qué acontecerá en estos tiempos decisivos? El planeta podría enfrentar un periodo crítico antes de que Jesucristo regrese para guiarnos en la salvación de nosotros mismos. Cuando sus discípulos cuestionaron sobre el desenlace de la era humana, Él mencionó que se dará una gran tribulación sin precedentes en la historia, cuya intensidad jamás será igualada. De no ser por la intervención divina, la humanidad entera correría peligro. Pero por amor a los elegidos, esos días se acortarán. El libro del Apocalipsis describe los eventos finales a través de la apertura de 7 sellos, cuyo séptimo revela las últimas plagas. Esta profecía será un testimonio del desenlace. ¿Quiénes serán los afectados? Los acontecimientos trágicos impactarán a cada rincón del planeta, con especial énfasis en las naciones de Europa y Medio Oriente, incluyendo a los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, hay esperanza. Cuando Jesucristo regrese, pondrá fin a la maldición que pesa sobre la humanidad y establecerá el reino de Dios. La autoridad perfecta de Jesucristo se difundirá por toda la tierra, prometiendo un mundo ideal para todos. La pregunta persiste: ¿cuándo se llevará a cabo este regreso? Desde la partida de Jesucristo, sus seguidores han sentido esa ansia por conocer el momento de su regreso, impulsados por el deseo de que su reino despliegue paz y alegría, aliviando el sufrimiento humano. Esto genera una ferviente súplica entre los creyentes: regresa a tu reino. Sin embargo, quizás también haya un matiz de curiosidad. Anhelamos tomar decisiones sabias en nuestra vida diaria y la incertidumbre sobre el tiempo de esa fecha crucial provoca inquietud. Es fundamental reflexionar sobre una inquietud que muchos comparten. La urgencia de nuestra preparación espiritual depende en gran medida de cuán cercano esté el regreso de Jesucristo. Si este regreso es inminente, sería lógico intensificar nuestros esfuerzos, mientras que si parece distante, la naturaleza humana puede llevarnos a la complacencia. Jesús mismo advirtió que nadie conoce el día ni la hora de su llegada, lo que nos recuerda la importancia de estar siempre listos, puesto que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Es esencial que nuestro anhelo espiritual se mantenga firme en todo momento. Ante la pregunta de por qué se predicen castigos severos en las profecías finales, la respuesta radica en el pecado. Este quebranta la perfecta ley divina y se opone al amor de Dios, promoviendo un enfoque egoísta en lugar de uno generoso. El pecado es la raíz del sufrimiento, la muerte y la destrucción. La aceptación del pecado en nuestra sociedad está en aumento. Podemos encontrar una descripción de actitudes desoladoras en 2 Timoteo 3, 1-5, que resuena con la realidad actual. A lo largo de la historia, la humanidad ha alcanzado niveles alarmantes de depravación y en su amor, el Creador ha intervenido para liberar a muchos del sufrimiento. En esta ocasión, el ciclo de muerte y pecado se intensificará hasta que el regreso de Cristo lo detenga. Incluso antes de esta intervención, el siervo de Dios, Enoc, vislumbró la devastación que el pecado traería y la urgente necesidad de la segunda venida. Enoc, descendiente de Adán, profetizó: atención, el Señor vendrá rodeado de miles de sus santos para llevar a cabo el juicio sobre todos, convocando a quienes han deshonrado su nombre a causa de sus malas acciones y palabras. La profecía sobre el fin del mundo
indica que la humanidad enfrenta la posibilidad de la destrucción debido al pecado. Pero ¿cuál es el propósito de esta revelación divina? La razón es clara. Dios desea que todos reflexionemos sobre nuestras acciones y busquemos el cambio. Su intención es que experimentemos las maravillas de su camino eterno, en vez de enfrentar las severas consecuencias de nuestras transgresiones. Así que, ante este mensaje profético, ¿cuál es nuestra respuesta? Lo fundamental es reconocer y arrepentirse de nuestras faltas. El arrepentimiento trasciende la simple detención del pecado. Implica un giro completo hacia la senda que Dios ha establecido. Esto supone obedecer sus mandatos y llevar una vida alineada con los principios divinos. Además, hay un llamado a la vigilancia y la oración, como se destaca en las Escrituras. Deberíamos examinar nuestras vidas y actuar conforme a lo que Dios espera de nosotros. Aunque no podamos prever el momento exacto de su regreso, es esencial prestar atención a los acontecimientos a nuestro alrededor que indican la proximidad de los tiempos finales. ¿Está Jesús destinado a regresar? La Biblia responde afirmativamente en múltiples pasajes. Mientras los discípulos observaban a Jesús ascender al cielo desde la montaña de los Olivos, un grupo de ángeles les anunció que aquel mismo Jesús volvería de manera similar a cómo había ascendido. Poco antes, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su retorno y del final de la era. Si bien sabían que Él había venido como rey y regresaría para establecer su reino en la tierra, no estaban del todo seguros sobre qué signos debían buscar. Jesús les proporcionó una explicación detallada que se encuentra en los capítulos 24 y 25 de Mateo, así como en relatos paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. Al referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, afirmó su prometido retorno. La llegada del Hijo del Hombre será visible, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Descubre el impresionante significado de las profecías sobre la venida de Jesús y lo que esto implica para nosotros hoy. En el libro de Zacarías, se menciona que en el día de su regreso, sus pies tocarán la montaña de los Olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Este importante mensaje se encuentra en Zacarías 14:4. Jesús mismo nos brinda una razón crucial para su retorno. Si no regresara, la humanidad se destruiría por completo, y si esos días no se acortaran, nadie se salvaría. Mateo 24:22. La promesa de su llegada es repetida por Jesús en varias ocasiones, subrayando su inminencia. En Apocalipsis 3:11 y en otros pasajes se nos recuerda que a pesar de las pruebas y tribulaciones, sus seguidores pueden hallar consuelo en la certeza de su regreso. Es fascinante considerar que Dios, al ser eterno, tiene una percepción del tiempo que difiere de la nuestra. ¿Podemos acaso entender que lo que Él denomina como pronto podría ser diferente a nuestra noción de urgencia? Los discípulos, maravillados por la magnificencia del templo que había sido restaurado por Herodes el Grande, se sorprendieron cuando Jesús les anunció que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Intrigados, se acercaron a él en privado, preguntando cuándo ocurrirían esos eventos y cuál sería la señal de su llegada y del fin del tiempo. Mateo 24:3. En su respuesta, Jesús describió sucesos que deben tener lugar antes de su segunda venida para establecer su reino en la tierra. El río de Buenos Aires ha adoptado un sorprendente tono rojo. ¿Podrían ser estos fenómenos señales proféticas que se manifiestan ante nuestros ojos? Únete a nosotros para desentrañar la detrás de estos sucesos enigmáticos. Te sorprenderá lo que está saliendo a la luz.
Recientemente, varios ríos alrededor del mundo han cambiado a un color rojizo. Este fenómeno extraño ha captado la atención de científicos y creyentes por igual, quienes buscan entender sus orígenes. Destacan entre estos casos el río Rímac en Perú, diferentes ríos en Lima y, de manera impactante, el río Éufrates. Este último, considerado uno de los ríos más significativos desde la perspectiva histórica y religiosa, ha suscitado especial inquietud entre quienes ven en su transformación un eco de las profecías sobre el fin de tiempos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de estos inquietantes cambios? Antes de que digas algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta y comparte este contenido con tus conocidos. Ahora, sigamos explorando. La conversión a rojo de estos ríos puede atribuirse a ciertas algas, como la Carinia brevis, que producen lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno genera toxinas peligrosas tanto para la fauna acuática como para los seres humanos. Aunque esta explicación científica puede esclarecer algunos casos de ríos enrojecidos, no es suficiente para explicar otras ocurrencias, especialmente en cuerpos de agua dulce como el río Éufrates. A pesar de las teorías científicas, muchos consideran que la coincidencia de estos eventos con profecías bíblicas es demasiado evidente para ser ignorada. El texto bíblico menciona explícitamente que los ríos se tornarán rojos como un indicio divino, frecuentemente asociado con un castigo hacia aquellos que han apartado su fe. Una de las citas más reveladoras se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan señales claras de juicio divino. En un contexto más amplio, es importante analizar cómo estos cambios de color en el agua pueden reflejar problemas ambientales. La contaminación y los desechos industriales son causas más comunes que podrían explicar algunos de estos fenómenos. Con el aumento de la industrialización, se han liberado diversos contaminantes en los ríos, lo que puede alterar su color debido a reacciones químicas o la proliferación de microorganismos. Además, el calentamiento global también influye en el medio ambiente, provocando cambios en los ecosistemas acuáticos. Esto puede crear condiciones propicias para el crecimiento excesivo de algas, resultando en fenómenos similares al de las mareas rojas. Es fundamental que tomemos conciencia sobre la salud de los ríos y del agua en general. La escasez de agua dulce y la contaminación son problemas que enfrentamos a nivel mundial y que requieren atención urgente. La educación y la movilización ciudadana son claves para fomentar políticas que protejan nuestros recursos hídricos. En cuanto al futuro, la investigación científica continúa siendo esencial para desentrañar las causas detrás de estos cambios. Las universidades y centros de investigación están trabajando para realizar estudios que expliquen estos fenómenos de manera precisa. Al mismo tiempo, necesitamos fomentar un diálogo entre la ciencia y la religión, donde se puedan discutir estos eventos desde diversas perspectivas. Por lo tanto, es esencial mantenernos informados sobre estos acontecimientos y reflexionar sobre su significado, ya sean signos de advertencia divinos o consecuencias de la actividad humana. Es fundamental que actuemos con responsabilidad y solidaridad para proteger nuestro planeta. ¿Estás listo para explorar señales asombrosas de cambio en nuestro mundo? El tercer ángel trajo una advertencia espectacular a través de los ríos y fuentes de agua, transformándolos en sangre, como se narra en Revelación 16:4. Este pasaje hace referencia a uno de los 7 juicios sobrenaturales que marcarán el fin de los tiempos.
A diferencia de las plagas anteriores, que solo afectaban ciertas regiones, estas sendas de juicio representan una catástrofe global, simbolizando las etapas finales del juicio divino antes del regreso de Cristo. Este evento resuena con la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre por intervención divina, mostrando así el poder supremo del Creador. Los egipcios enfrentaron graves consecuencias cuando el Nilo se contaminó, dejando morir a los peces y generando un hedor insoportable que les impedía beber del agua. Este relato encontrado en Éxodo 7, 20-21 traza un paralelo interesante con las transformaciones actuales de fuentes acuáticas, sugiriendo que estamos ante advertencias de desastres inminentes. La pregunta que surge es, ¿estamos presenciando la realización de esta profecía hoy en día? En los últimos tiempos se han reportado incidentes de ríos y lagos adquiriendo un tono rojizo en diversas partes del mundo, desde el Yangtze en China hasta las aguas del Rímac en Perú. Los expertos se enfrentan a un misterio creciente, tratando de dar sentido a fenómenos que parecen intensificarse. Sin embargo, muchos fieles sostienen que estas transformaciones no son simples anomalías naturales, sino manifestaciones divinas que presagian lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético profundo en las Escrituras. Según la Biblia, se predice que se secará antes de la épica batalla de Armagedón. En Revelación 16:12, se menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para allanar el camino hacia los reyes del occidente. Actualmente, el Éufrates sufre cambios significativos, enfrentando lluvias extremas en algunas áreas, mientras que partes de su cauce están secas. Algunos observadores interpretan esta situación combinada con el fenómeno de las aguas teñidas como una señal inequívoca de que los tiempos proféticos se están manifestando frente a nuestros ojos. A medida que el mundo continúa enfrentando crisis ambientales y climáticas, los eventos sobrenaturales se entrelazan con la naturaleza, creando un escenario que muchos consideran apocalíptico. Los seguidores de diversas religiones reflexionan sobre el cumplimiento de profecías y cómo se relacionan con nuestro tiempo actual. A medida que los sucesos parecen alinearse con los relatos bíblicos, el interés en la espiritualidad y la búsqueda de respuestas también aumenta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en esta era digital, la difusión de información es más rápida que nunca, y esto incluye los mensajes espirituales. Plataformas de redes sociales han visto un resurgir en discusiones sobre profecías, avivamientos y las señales del fin de los tiempos. Las comunidades de fe están uniendo esfuerzos para estudiar y orar por una mayor revelación divina en medio de lo que parece ser un caos mundial. La ciencia, por su parte, lucha por explicar el porqué de los fenómenos que están sucediendo. Sin embargo, muchos creen que la naturaleza misma está resonando con la voz del Creador. Con la humanidad enfrentando dilemas éticos y ambientales, surge una pregunta profunda sobre nuestro papel en este relato. ¿Estamos listos para reconocer estas señales y actuar en consecuencia? No podemos ignorar el hecho de que la interconexión entre el medio ambiente y la espiritualidad es más relevante que nunca.
La manera en que cuidamos nuestro planeta puede ser vista como un reflejo de nuestras creencias y valores. Por tanto, cada acción cuenta y puede ser un paso hacia la restauración o hacia la destrucción. Finalmente, a medida que los ríos cambian y el mundo se enfrenta a un posible colapso, hay una invitación constante a la reflexión y la acción. La búsqueda de una vida más significativa, centrada en el respeto al entorno y al prójimo, no solo es un deseo de cambio, sino un llamado a alinear nuestras vidas con principios divinos. Descubre el impacto de los eventos naturales en la humanidad. Si las recientes alertas sobre ríos teñidos de rojo confirman las profecías del tercer juicio, esto podría ser solo el comienzo de una serie de calamidades. Según el libro del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, provocando consecuencias devastadoras. Estos eventos no serán simples incidentes, sino parte de una cadena de juicios, cada uno más severo que el anterior. El tercer juicio transforma agua en sangre, pero el apóstol Juan menciona un juicio aún más impactante, el cuarto juicio. En este se relata que un ángel lleva su trompeta al sol, permitiendo que la humanidad sufra bajo su intenso calor. Aquel sufrimiento será tan extremo que las personas maldecirán a Dios, que controla estas plagas sin arrepentirse ni glorificarlo. Las Escrituras, específicamente en el pasaje de Revelación 16, 8, 9, se prevé un aumento inesperado en las temperaturas del planeta, donde el Sol se convierte en un agente de sufrimiento. ¿Estamos ya viendo los indicios de esta profecía? En años recientes hemos presenciado olas de calor imprevistas, incendios forestales y un aumento notable en la actividad solar. Los expertos han alertado que el Sol está entrando en un periodo de alta actividad, resultando en tormentas solares más frecuentes y poderosas. En 2024, varios fenómenos geomagnéticos causaron estragos en la Tierra, interrumpiendo comunicaciones satelitales y provocando fallos en redes eléctricas en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol alcance un nivel que sobrecaliente a la humanidad es de alguna manera una advertencia contenida en las Escrituras. Esta no es solo una preocupación teológica, sino también científica. Las catástrofes climáticas se están volviendo cada vez más severas, generando temperaturas extremas que llevan a inundaciones, crisis alimentarias y migraciones forzadas. Si lo que estamos viviendo es un adelanto de lo que está por venir, el cuarto juicio podría estar más cerca de lo que podríamos imaginar. Además de los desastres climáticos, es crucial tomar en cuenta el impacto de la contaminación en nuestra atmósfera. La actividad humana ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y exacerbando estos fenómenos naturales. Las ciudades están experimentando un efecto de isla de calor que eleva todavía más las temperaturas, mientras que ecosistemas enteros están en riesgo de colapso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos.
Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En comunidad es urgente que estemos preparados y que fomentemos la conciencia ambiental. La educación sobre cómo reducir nuestra huella ecológica puede ser un paso esencial en la prevención del sufrimiento futuro. Adoptar energía renovable y practicar estilos de vida sostenibles no solo es una opción, sino una necesidad para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. Además, el trabajo conjunto entre naciones es vital para abordar las consecuencias del cambio climático. Instituciones globales deben formular políticas que promuevan la cooperación y el intercambio de tecnologías limpias que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento. Cada acción individual, aunque pequeña, puede contribuir a un movimiento mayor hacia la preservación del medio ambiente. Finalmente, es fundamental fomentar el diálogo sobre espiritualidad y medio ambiente. Reflexionar sobre las lecciones que nos brindan textos sagrados y cómo estas enseñanzas pueden guiarnos hacia un futuro más luminoso es imperativo en este punto crítico de la historia. La esperanza radica en nuestra capacidad para cambiar, adaptarnos y, sobre todo, aprender de nuestra tierra. No te pierdas la oportunidad de explorar el significado profundo del próximo eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, que ocurrirá el 14 de marzo. Este fenómeno celestial no solo es visualmente impactante, sino que históricamente se ha vinculado con importantes cambios, advertencias y mensajes trascendentales. Desde tiempos remotos, estas lunas han sido vistas como momentos de señales divinas y eventos poderosos en el ciclo humano. A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas y textos sagrados, como la Biblia, han interpretado la luna de sangre como un indicativo de acontecimientos sobrenaturales y juicios divinos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona que antes del día final, el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja. Este pasaje sugiere que este fenómeno astronómico trasciende lo meramente visual. Se trata de una advertencia sobre la llegada de eventos significativos. El libro de Apocalipsis también menciona esta luna de sangre en un contexto de cataclismos. La imagen de un gran terremoto y el sol tornándose negro acompaña a la luna roja, creando un escenario de transiciones cósmicas y juicios divinos. Estas referencias indican que el evento es más que una simple ocurrencia. Se convierte en un símbolo de un proceso más profundo de espiritualidad y transformación. Históricamente, las lunas de sangre han coincidido con conflictos, desastres y el cumplimiento de diversas profecías, lo que lleva a la interrogante sobre el impacto y significado del próximo eclipse. En particular, la luna de sangre del 14 de marzo de 2025 surge en un contexto donde otros eventos alarmantes están sucediendo, como el secado del río Éufrates, cuyos reflejos tienen relación con profecías del Apocalipsis. Este fenómeno no debe observarse de forma aislada, sino como parte de un tapiz de señales que sugieren un periodo de gran agitación. La transformación del agua en rojo y el estado del Éufrates se integran en este escenario mundial, generando inquietud y especulación en aquellos que siguen de cerca las advertencias religiosas y cósmicas. El escenario actual se convierte en un caldo de cultivo para la interpretación de estos fenómenos. Muchos creen que la luna de sangre del marzo próximo puede señalar un acercamiento a tiempos de tribulación, como promulgan ciertas creencias religiosas. La nave del tiempo parece empujarnos hacia cambios profundos y desafíos inminentes, llevando al análisis de lo que estos signos pueden augurar para la humanidad.
Por ello, es esencial observar estos eventos no solo desde un punto de vista astronómico, sino también espiritual. Consideramos la posibilidad de que la luna de sangre actúe como un llamado a la reflexión y la preparación, instando a las personas a reevaluar sus prioridades y creencias. Es un momento para unificar la comunidad en torno a la esperanza y la solidaridad, en vez de caer en el temor. Los ciclos de la luna han influido en diversas culturas, y estudios recientes sugieren que estas fases lunares también pueden tener efectos en la naturaleza y en el comportamiento humano. Ya se ha documentado cómo la luna llena puede afectar el sueño y la salud mental, lo que lleva a considerar cómo su fase de sangre podría intensificar las energías emocionales y espirituales que nos rodean. Finalmente, se plantea la necesidad de abrirse al diálogo sobre qué significa esta luna de sangre en el contexto de nuestro actual estado mundial y personal. Vivimos en tiempos de creciente incertidumbre política, social y ambiental, y el próximo eclipse lunar puede ser un momento potente para la reflexión y el cambio positivo. Sintonizarnos con estos eventos puede ofrecer no solo una oportunidad de contemplación, sino también de acción comprometida hacia un futuro más armónico y consciente. ¿Te gustaría explorar si el final de la historia profética está cerca? Recientemente, un descubrimiento fascinante ha capturado la atención del mundo. En el lecho seco del río Éufrates, arqueólogos, junto con algunos residentes locales, encontraron un esqueleto humano que ha desencadenado controversias y teorías sobre la existencia de los Nefilim, aquellos seres míticos mencionados en el libro de Génesis. El descubrimiento ha revitalizado el interés en la narrativa bíblica. En el Génesis 6:4 se habla de los Nefilim, que habitaban la tierra en tiempos antiguos, especialmente cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron descendencia. Estos seres son descritos como personajes célebres de poder y renombre en épocas remotas. Muchos estudiosos creen que los Nefilim eran el resultado de la unión entre ángeles y seres humanos, dando origen a una raza de gigantes, dotados de habilidades sobrehumanas y sabiduría extraordinaria, que habitaron el planeta antes del gran diluvio. La inquietante incógnita que persiste es si algunos de ellos lograron sobrevivir. Es posible que sus restos aún estén escondidos bajo las capas del tiempo, esperando ser descubiertos. Las características del esqueleto hallado indican que podría pertenecer a un ser significativamente más robusto que los humanos actuales, mostrando huesos alargados y proporciones poco convencionales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los primeros análisis sugieren que el tamaño y la morfología de los huesos son compatibles con las descripciones antiguas de los Nefilim, quienes a menudo eran retratados como titanes con fuerza descomunal. Este escenario no solo es impresionante, sino que también coloca al descubrimiento en un contexto intrigante, ya que el Éufrates está relacionado con numerosas profecías bíblicas. En particular, en el libro de las Revelaciones se menciona a 4 ángeles atados a sus orillas, aguardando un momento de liberación que podría anteceder eventos significativos en el fin de los tiempos. Además, el descubrimiento ha llevado a especulaciones sobre otras posibles localizaciones arqueológicas donde podrían encontrarse más evidencia de los Nefilim y su era. Los relatos antiguos,
incluyendo aquellos de civilizaciones mesopotámicas. También hacen mención a gigantes y seres divinos, lo que podría corroborar la conexión entre diversas culturas y mitologías. A medida que se llevan a cabo más estudios sobre el esqueleto y su procedencia, surgen preguntas sobre cómo estos hallazgos pueden alterar nuestra comprensión de la historia antigua y la interacción entre lo divino y lo humano. Las implicaciones teológicas de estos descubrimientos son vastas y pueden cambiar las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados. Es fascinante considerar cómo este hallazgo puede inspirar una reflexión más profunda sobre lo que entendemos acerca de los relatos bíblicos y su relevancia en el mundo contemporáneo. La curiosidad pública está en aumento, impulsando un renovado interés por el estudio de las Escrituras y las historias que se enredan con la arqueología. Finalmente, el descubrimiento del Éufrates y el esqueleto hallado nos invita a cuestionar no solo la veracidad de las antiguas escrituras, sino también a repensar nuestro lugar en la historia y el legado de la humanidad. Las respuestas de este enigma podrían servir para conectar los puntos entre la fe, la ciencia y la historia, llevándonos a un nuevo entendimiento sobre nuestros ancestros y su posible relación con lo divino. Descubre si el asombroso hallazgo del esqueleto en el río Éufrates podría ser una señal divina o un misterioso eco de tiempos antiguos que resuenan en la actualidad. En un contexto de agitación global, con fenómenos naturales y extraños que parecen intensificarse, muchos se preguntan si estamos al borde de la realización de profecías bíblicas. Según el libro de Apocalipsis, se menciona un momento en que el Éufrates se asombrará, lo que podría marcar el preludio de eventos trascendentales en los últimos tiempos. La intrigante cuestión sobre la aparición de un esqueleto de Néfilo en las aguas del Éufrates abre un sinfín de interpretaciones. Este río ha sido un epicentro de misterio y significado en la narrativa bíblica. Se especula que sus profundidades podrían albergar tumbas antiguas, ciudades perdidas y tal vez portales hacia otros planos de existencia. Una de las teorías más fascinantes plantea que los nefilos, criaturas de proporciones colosales, fueron encarcelados bajo la tierra tras el diluvio, tal como se menciona en Judas 1:6. Allí se habla de ángeles que dejaron su lugar de origen y están reservados en cadenas eternas para el día del juicio. Si este supuesto resulta ser cierto, el asombro del Éufrates trasciende lo natural, adquiriendo un significado divino al anunciar el desatar de secretos velados por milenios. En la Biblia, los néfilos son descritos como gigantes, y su existencia en la tierra fue notablemente destacada. Antiguamente se consideraban como los hijos de los seres celestiales que se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a estos grandes seres. La traducción del término néfilo varía entre las versiones hebreas de las Escrituras. En algunas se representan como gigantes, mientras que en otras se conservan diferentes interpretaciones. Génesis 6:4 resalta la presencia de néfilos en ese tiempo y continúa sugiriendo que permanecieron en el mundo, incluso después de eventos catastróficos. La discusión en torno a los néfilos ha sido tema de intenso debate en las comunidades cristianas, donde surgen discrepancias sobre su verdadera naturaleza y rol en la historia sagrada. El término néfilo se encuentra en dos pasajes bíblicos. El primero en Génesis 6:1-6, que describe sus orígenes, y el segundo en Números 13:33, donde se hace referencia a ellos durante la exploración de la tierra prometida. A medida que la humanidad enfrenta desafíos contemporáneos y se entrelazan, la realidad con creencias espirituales, el interés por estos antiguos seres continúa creciendo.
Algunos estudiosos del tema sugieren que el rediscovery de historias antiguas sobre los néfilos puede ofrecer lecciones importantes sobre la coexistencia y los límites entre lo humano y lo divino. Además, el contexto arqueológico del Éufrates está lleno de descubrimientos que podrían cambiar la manera en que entendemos la historia y la fe. Los hallazgos en la región no solo confirman la existencia de civilizaciones perdidas, sino que también revelan la complejidad de la interacción entre culturas y creencias a lo largo de los siglos. La exploración de estos misterios no es simplemente una cuestión de curiosidad académica. Sugiere que el estudio de los acontecimientos antiguos puede proporcionar pistas sobre nuestro presente y futuro. A medida que el interés en lo sobrenatural y lo inexplicable sigue creciendo, parece que el río Éufrates, con sus secretos ocultos, podría aún tener mucho que contar. La cultura popular ha empezado a abrazar estas narrativas, integrando la historia de los néfilos en el cine, la literatura y otros medios, impulsando un resurgimiento de interés en mitologías antiguas. En este contexto, se abre la pregunta sobre cómo estas leyendas podrían influir en nuestra percepción de la realidad actual y de lo que está por venir. Así, el enigma del Éufrates y sus misterios continúan cautivando la imaginación colectiva, desafiándonos a explorar más allá de lo conocido. Descubre la fascinante historia de los Nefilim. Te invito a sumergirte en el análisis de estas míticas criaturas que han cautivado la imaginación a lo largo de los siglos y a conocer más sobre su misterio. Muchas personas y estudiosos consideran que los Nefilim son seres icónicos. Este término ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Existen aún debates entre expertos sobre su traducción, que varía desde gigantes hasta caídos. Las versiones más antiguas de la Biblia sugieren que estos seres fueran gigantes, mientras que la traducción de Aquila del hebreo al griego abraza el concepto de los que caen o los que son derrotados. En el texto de Génesis 6, los Nefilim son descritos como ángeles que fracasaron. Es importante notar que el pasaje no menciona explícitamente que fueran gigantes. En este contexto, se les describe como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de la humanidad. Estas entidades existieron en el periodo previo a la gran inundación y se retratan como hombres de gran poder y renombre. Cuando la población humana comenzó a crecer, los hijos de Dios encontraron atractivas a las hijas de los hombres y decidieron tomar esposas de entre ellas, eligiendo a las que más les agradaban. Ante esto, el Señor expresó su preocupación, manifestando que su espíritu no lucharía eternamente con el hombre debido a su naturaleza corrupta, limitando su vida a 120 años. En ese mismo periodo, los Nefilim coexistieron en la tierra, engendrando descendencia con estas hijas. A medida que el relato se desarrolla, se destaca que el Señor observó que la maldad del ser humano era extrema y que sus pensamientos eran predominantemente malvados. De hecho, el relato menciona que el Creador se sintió afligido por haber creado al hombre, lo que provocó un profundo dolor en su corazón. Sin embargo, la narrativa sobre los Nefilim no termina ahí. En Números 13:33 se menciona que los exploradores del pueblo de Israel se encontraron con estos seres y los vieron como gigantes, comparándose a sí mismos a los gatos de tierra, en comparación con ellos, lo que insinuó su grandiosidad física y fuerza sobresaliente. Intrigantes teorías han surgido en torno al origen y naturaleza de los Nefilim. Algunos sugieren que estos seres no solo eran híbridos entre ángeles y humanos, sino que también podrían estar conectados a antiguas leyendas de criaturas sobrenaturales que habitaron la tierra. Además,
Se han planteado especulaciones de que estos seres podrían haber estado cautivos en lugares remotos, como bajo el Éufrates, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Esto ha alimentado historias y mitos sobre su potencial retorno. Diferentes culturas del mundo también han aludido a figuras similares a los Nefilim, lo que sugiere que su legendaria existencia podría no estar limitada a la narrativa bíblica. Investigaciones más modernas han intentado desentrañar la esencia de los Nefilim, encontrando paralelismos en antiguas civilizaciones que hablaban sobre seres colosales que influían en la humanidad. Apariciones en obras literarias y cinematográficas también han mantenido viva la fascinación por los Nefilim, presentándolos como figuras heroicas o maléficas, dependiendo de la perspectiva del autor. Algunos relatos modernos reinterpretan sus historias, brindando una nueva dimensión a la narración mundial. Incluso en la actualidad, el concepto de los Nefilim sigue siendo un tema de interés y estudio en el ámbito de la teología, la mitología y la cultura pop. Las discusiones sobre su existencia abren un espacio para reflexionar sobre los límites entre lo divino y lo terrenal. ¿Qué implicaciones tendría su existencia para la comprensión de la historia humana y la espiritualidad? El extraordinario legado de los Nefilim perdura en el tiempo, invitándonos a explorar, cuestionar y buscar respuestas sobre su verdadera naturaleza. En un mundo lleno de misterios, la historia de los Nefilim continúa estimulando nuestra curiosidad y imaginación, manteniéndose como una enigma que perdura a través de generaciones. Descubre la intrigante profecía que insinúa la existencia de 4 ángeles caídos, apresados en cadenas en las profundidades del río Éufrates, esperando un instante preciso para ser liberados. Invocamos tu atención desde el principio, pues si los eventos del Éufrates se desarrollan tal como se ha previsto, podríamos estar al borde de un tiempo aterrador, donde estas entidades desatadas causarían caos en el mundo. Según el libro de Apocalipsis, capítulos 9, versículos 14-15, se hace una revelación inquietante sobre el futuro del Éufrates, donde estos ángeles, previamente retenidos, finalmente podrían ser liberados para llevar a cabo su siniestro objetivo. La liberación de estos ángeles, que han permanecido encadenados en el gran río Éufrates, está predicha para coincidir con un día y hora específicos, en un mes y año definidos. Muchos estudiosos de la Biblia enfatizan que estos seres no son mensajeros celestiales, sino ángeles caídos, poderosos y rebeldes, expulsados del cielo y sujetos a restricción divina. Su retención bajo el Éufrates se mantiene hasta un punto crucial de la historia, cuando se les permitirá cumplir su nefasto propósito de causar muerte y destrucción a una parte significativa de la humanidad. El motivo de su encarcelamiento es objeto de distintas interpretaciones. Algunos creen que estos ángeles eran seguidores peligrosos de Lucifer, capturados después de su fallida revuelta contra el Creador. Aunque los demonios pueden caminar por la tierra, es importante señalar que estos seres fueron considerados demasiado amenazantes para ser liberados sin un control divino. Es evidente que su potencial destructivo ha sido la razón por la que han permanecido en confinamiento. Recientemente, el Éufrates ha estado experimentando un dramático descenso en sus niveles de agua, alcanzando cifras extremadamente bajas, lo que ha llevado a muchos a vincular esta tendencia con el cumplimiento de las profecías. Los creyentes ven en este fenómeno natural un presagio directo de los eventos que se describen en el Apocalipsis. ¿Podría ser que la desaparición del río marque la inminencia de la liberación de estos ángeles caídos? En Apocalipsis 16:12
Se menciona específicamente que el Éufrates se está secando como una señal de los últimos tiempos, lo que resuena con la preocupación actual en torno a los cambios ambientales y su conexión con lo espiritual. Es importante considerar también el contexto geopolítico. La región del Éufrates ha sido escenario de conflictos y tensiones históricas, lo que despierta inquietud en la interpretación de las Escrituras. Las guerras y disputas por el agua han aumentado a medida que los recursos hídricos disminuyen, lo que hace que la profecía cobre relevancia ante un público global cada vez más ansioso. Este hilo de profecía puede servir de advertencia sobre las consecuencias de la desestabilización. Las advertencias sobre estos ángeles caídos y su posible liberación podrían ser un llamado a la conciencia colectiva. La narrativa de su encarcelamiento puede ser vista como una metáfora de la lucha entre la luz y la oscuridad y la importancia de mantenerse vigilantes ante el mal en sus diversas manifestaciones. Las enseñanzas religiosas pueden ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre, resaltando la fuerza de la fe ante el temor. En este contexto, el estudio de estas profecías y su interpretación puede ayudar a entender las dinámicas espirituales que giran en torno a la humanidad. Reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, así como la búsqueda de la redención, sigue siendo relevante. Las enseñanzas de las Escrituras pueden servir de guía en un mundo que enfrenta numerosos desafíos. La sequía del Éufrates podría, por lo tanto, ser más que un fenómeno físico. Quizás simboliza la necesidad de restaurar el equilibrio espiritual en nuestras vidas. En un entorno de creciente agitación, las palabras de sabiduría pueden ofrecer claridad y dirección. La profecía sugiere que el momento de actuar es crucial, ya que la historia sigue su curso y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este relato. Por último, en medio de las preocupaciones por el futuro, también es vital fomentar la paz y la unidad. Enfrentarnos a las adversidades desde una perspectiva positiva puede ser una forma de contrarrestar el temor que estas profecías pueden sembrar. La comunidad internacional tiene la oportunidad de trabajar unida, buscando soluciones para la crisis del agua y los conflictos asociados. Así, el mensaje de esperanza y la posibilidad de un cambio positivo pueden prevalecer, incluso ante las sombras que acechan. ¿Estás listo para explorar los intrigantes vínculos entre las profecías bíblicas y los eventos que podrían estar ocurriendo en el mundo moderno? La revelación del sexto ángel, que secó las aguas del gran río Éufrates, tiene profundas connotaciones que invitan a la reflexión. Este evento no solo simboliza una catástrofe natural, sino que también es considerado como un movimiento divino para preparar el camino hacia una inminente confrontación global. El versículo de Apocalipsis 16:12 destaca la importancia del Éufrates, un río crucial que ha sustentado civilizaciones a lo largo de la historia, como Babilonia, Asiria y Persia. En el contexto actual, su desecación puede interpretarse como un necesario preludio de la guerra final, sugiriendo un escenario de juicio y redención que podría estar tomando forma ante nuestros ojos. La desaparición del Éufrates no implica solo un cambio geográfico, sino un acontecimiento profético que abre las puertas a fuerzas desconocidas y entidades que habían estado dormidas. Las especulaciones sobre los reyes del oeste, mencionados en la misma profecía, han generado debates sobre qué naciones o alianzas podrían estar involucradas. Las tensiones globales de hoy, incluyendo rivalidades militares y coaliciones políticas, dan contexto a este antiguo texto, haciéndolo relevante en un mundo donde el equilibrio de poder puede cambiar en un instante. Surge entonces la pregunta:
¿Qué fuerzas se están reuniendo en el horizonte? Algunos analistas creen que podríamos estar viendo la formación de alianzas implicando potencias como EU, Europa y naciones en auge de Asia. Esta posibilidad de una gran coalición militar es alarmante y emocionante a la vez, ya que encierra interrogantes sobre el futuro de la humanidad y cómo interpretamos estas señales. Además, los eventos climáticos extremos, incluidos fenómenos de sequía en regiones adyacentes al Éufrates, ofrecen un paralelo a la profecía. A medida que los recursos hídricos se vuelven escasos,